Si tienes acceso a sus Biblias, pueden abrir en Mateo 19. Pero es un pasaje que hemos estado viendo en esos días y estudiando un poco sobre esta historia del joven rico. Necesitábamos ver el contexto, necesitábamos ver lo que estaba sucediendo antes. Es una lección para nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios. Nunca podemos olvidar el contexto, lo que está sucediendo. Y cuando estás estudiando un pasaje, leer el contexto, leer los otros pasajes alrededor, compara el pasaje en varios evangelios. Y es muy importante para recibir todos los detalles del pasaje. Entonces hemos estado viendo y hablando sobre el joven rico, que déjame simplemente leer versículos 21 y 22 nuevamente para empezar hoy. Jesús le dijo, estamos en Mateo 19, 21. Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Hemos hablado ayer sobre el principio de la carrera y qué es lo que necesitamos hacer en nuestras vidas. Y hemos hablado un poco sobre la respuesta del joven, porque en el versículo 22 dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Otro evangelio dice porque era muy rico, creo que es lo que dice en el evangelio de Lucas, pero dice porque tenía muchas posesiones. Se fue triste. Hemos visto un poco aquí ayer la diferencia entre remordimiento y un verdadero arrepentimiento. Ciertamente eso no es un ejemplo de un verdadero arrepentimiento en la vida de este joven rico, porque no ha producido un cambio en su comportamiento, no ha producido o causado un cambio en su forma de pensar. Entonces sigue en el mismo camino. Se fue triste porque tenía muchas posesiones y se dio cuenta que era un sacrificio demasiado grande lo que Jesús estaba pidiendo, ¿no? Entonces, y vamos a hablar un poco más de hoy de este principio. Sabemos que este joven rico se fue triste. No es un ejemplo de un verdadero arrepentimiento porque tenía posesiones. El joven rico tenía posesiones, como dice aquí en el evangelio, tenía muchas posesiones. Y en Lucas dice era muy rico. Pero la primera cosa que quiero decir esta mañana que necesitamos entender es, Jesús no tiene problema con el dinero, ¿no? Jesús es el dueño del oro y la plata, ¿no? Entonces no tiene problema, es lo que quiero tratar de enseñar esta mañana. No tiene problema con el dinero, ni las riquezas o posesiones. Pero Jesús conocía ¿qué? El corazón de este joven. Y Jesús sabía, escuche eso, él sabía que el dinero y las posesiones se habían convertido en un ídolo o un dios en su corazón. Estábamos hablando ayer sobre la carrera y terminar la carrera. Y hay un supremo llamamiento que tenemos de Dios en Cristo Jesús de ser la novia de Jesús. Y hay un premio para ganar. Y Jesús es el premio, es conocerlo íntimamente. Si tú lo has recibido en tu corazón como Salvador, ahora estás en una carrera y tienes que crecer para conocerlo completamente e íntimamente. Entonces Jesús es el premio. Estamos en esta carrera. Jesús dice, ¿quieres ser perfecto? ¿Quieres ser completo? Entonces te voy a dar algunas instrucciones. El joven rico no ha sido capaz de caminar en eso. Se fue triste y Jesús va a dar una lección muy importante a sus discípulos sobre lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, hermanos, para terminar la carrera, para ganar el premio, sí o sí tenemos que quitar cualquier ídolo que está sentado sobre el trono de nuestro corazón y entender que Jesús no va a compartir el trono de nuestro corazón con nada ni nadie, ¿no? Entonces, tampoco Él viene para forzarnos y obligarnos, porque tenemos libre albedrío. Y si tú quieres poner otra persona, otra cosa sobre el trono de tu corazón, puedes hacerlo, ¿no? Porque es la decisión de cada uno de nosotros. Pero Jesús no va a compartir el trono de nuestro corazón con nada ni nadie. Él quiere el lugar solo para Él. Y es el lugar que le pertenece a Él, ¿no? Entonces, está tratando de enseñar aquí al joven rico y a sus discípulos entender también cuando habla Jesús de tesoros en el cielo, en el versículo 21, entender que cualquier riqueza que podemos tener aquí en la tierra no compara con las riquezas de gloria, no compara con las riquezas que hay en el cielo, ¿no? Entonces Él dice, ven y sígueme. Y hemos visto algunos de esos
pasajes ayer. El joven se fue triste y no es un ejemplo de un verdadero arrepentimiento. Entonces vemos aquí la necesidad de que Jesús quiere ocupar el trono de nuestro corazón. Ahora entramos en esos últimos 2 versículos y queremos charlar hoy en el programa sobre eso. En el versículo, podemos ir a 23, Mateo 19, 23. Mira lo que dice. Entonces, se fue triste el joven. No te olvides del contexto, porque tenía muchas posesiones o porque era muy rico. Versículo 23, entonces, esta palabra entonces es muy importante porque nos muestra que el contexto es muy importante. Esta enseñanza que Jesús va a dar, ¿a quién? Dice, Jesús dijo a sus discípulos. Jesús da esta enseñanza a sus discípulos y es un resultado de lo que acaba de suceder. Esta enseñanza viene a través de todo lo que sucedió con el joven rico, que no ha sido capaz de sacrificar, no ha sido capaz de quitar el dinero y las posesiones del primer lugar en su corazón, ¿no? Entonces, y eso es lo que tenemos que entender una vez más. El problema no es el dinero, el problema no son las riquezas ni las posesiones, ¿no? Entonces, yo creo que obvio, entendemos, este mundo funciona con dinero. No está mal tener posesiones, no está mal tener riquezas. Y el propósito de esta enseñanza que Jesús va a dar es la condición de nuestro corazón. Entonces, las posesiones no son el problema, es el control que el dinero y las posesiones y las riquezas pueden tener sobre nuestras vidas. Muchas personas pueden ser esclavos al dinero, como vemos este joven rico, que no ha sido capaz de sacrificar eso, de vencer eso en su vida, de quitar este ídolo del dinero en su vida. No, entonces muchas personas podemos ser esclavos al dinero, podemos amar al dinero y las posesiones más de lo que amamos a Jesús. Y eso es lo que es peligroso, eso es lo que tenemos que evitar, y es para cualquier cosa. Obvio, en este contexto estamos hablando del dinero y posesiones, pero es cualquier cosa. No podemos amar a otra persona, no podemos amar a otra cosa más de lo que amamos al Señor Jesús. El Señor Jesús tiene que ser el primer amor en tu vida, tiene que estar en primer lugar sentado sobre el trono de tu corazón. Pero vemos aquí esta lucha con las posesiones y el dinero. Y voy a leerles algunos pasajes aquí, porque todos podemos ser esclavos al dinero. Estaba considerando eso y hablando con mi esposa antes de venir aquí a la radio. Y me estaba ella comentando también, y estábamos hablando sobre este tema. Estábamos hablando sobre este tema del dinero, que todos podemos ser esclavos al dinero. Y no simplemente para personas ricas, no simplemente personas que tienen mucho dinero. Es algo que podemos pensar. Bueno, las personas que tienen mucho dinero, tienen muchas riquezas, tal vez el dinero puede ser un ídolo en su vida, un Dios en su vida. Pero quiero decirte también, aún las personas que no tienen dinero, el dinero y las riquezas igual puede convertirse en un ídolo y un Dios en su vida, ¿no? Entonces, no es simplemente para personas que tienen mucho dinero o poco dinero. El dinero y el amor al dinero, eso es lo que les voy a mostrar, o el engaño de las riquezas, esa es la cosa peligrosa, ¿no? Entonces, miren lo que dice. Déjenme leerte 2 pasajes aquí, en Marcos 4, 18 a 19. En Marcos 4, 18 a 19, hablando de la parábola del sembrador, miren lo que dice esta palabra, Marcos 4, 18. Esos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿No? Entonces no hay problema aquí con las riquezas. La palabra habla del engaño de las riquezas. La palabra engaño significa decepción. Hay otro pasaje también en 1 de Timoteo 6:10. Y escucha lo que dice aquí. 1 de Timoteo 6:10. Dice la palabra, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Te das cuenta? No dice que es el dinero, dice que es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Este raíz de todos los males, y la palabra raíz significa la causa fundamental, esa es la definición de esta palabra griega.
La causa fundamental de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. Es amar el dinero más de lo que amamos al Señor Jesús. Es amar a las riquezas y las posesiones más de lo que amamos a Jesús. Y eso es lo que está sucediendo en la vida del joven rico. Él está amando a estas otras cosas más de lo que ama al Señor Jesús. Y Jesús le da la oportunidad de seguirle. Dice, ven y sígueme. Qué hermoso privilegio que tenía, y él se fue triste porque no podía hacerlo. No, entonces el problema no es el dinero, el problema es el engaño de las riquezas, la decepción de las riquezas. El problema es el amor al dinero. Y cuando empezamos a amar a cualquier persona, cualquier cosa más de lo que amamos a Jesús, estamos fuera de balance, fuera de equilibrio, ¿no? Entonces es parte del propósito de esta historia, de mostrarnos a través de la historia del joven rico que Jesús quiere ocupar primer lugar en nuestra vida y en nuestro corazón. Y tú tienes que abrir la puerta de tu corazón para que puede entrar, ¿no? Entonces, déjame mencionar eso. No solo estamos hablando aquí de un joven rico, no solo estamos hablando de alguien que tiene riquezas. Toma nota, estamos hablando de alguien, y hemos tomado el tiempo, 2 días, de ver todo el contexto. No simplemente estamos hablando de alguien rica, no, alguien que tiene dinero y posesiones. Estamos hablando de alguien que tiene el dinero y las posesiones como ídolo en su vida. Es una persona caminando con una atadura grande en su vida, ¿no? Entonces, este amor al dinero y las posesiones es una cadena que lo está atando. En Lucas 18:23, en el otra referencia de esta historia, en el Evangelio de Lucas, la palabra dice, entonces él, hablando del joven rico, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Eso es lo que dice del joven, era muy rico. Y esta palabra significa extremadamente rico, ¿no? Entonces, enormemente rico. Eso es lo que significa esta palabra, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando tenemos poco dinero y bueno, voy a confiar en el Señor, voy a diezmar y ofrendar, voy a dar eso al Señor, pero mientras vamos recibiendo más y el dinero que debemos dar debería ser más también, empezamos a pensar y no sé, y es una lucha para nosotros. Tenemos que ser fiel en lo poco para ser puestos sobre mucho, ¿no? Pero este joven era muy rico, extremadamente rico, enormemente rico, como dice la definición. Pero hermanos, tenemos que ser libres de esta atadura, ¿no? Entonces, entender que en cualquier momento el dinero puede convertirse en un Dios en nuestras vidas. Jesús, en Mateo 6:24, en este mismo Evangelio de Mateo, mira lo que dice Jesús en Mateo 6:24, hablando de Dios y hablando de las riquezas. Jesús dice, ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. La palabra riquezas aquí es riqueza terrenal o bienes. Pero Jesús en esta enseñanza nos muestra claramente que es posible que el dinero sea un Dios en nuestro corazón. Entonces no hay espacio para los dos sobre el trono de nuestro corazón. Tenemos que poner a Jesús en primer lugar. La palabra estimar, donde dice, o estimará al uno y menospreciará al otro. La palabra estimar significa aferrarse, significa servir con devoción o mantenerse firme. Jesús pone al dinero como un nivel que puede ser un Dios, un ídolo en nuestras vidas. Y eso es lo que sucedió en la vida del joven rico. Y por esta razón viene esta enseñanza que vamos a leer en los versículos 23 y 24, ¿no? Entonces, para entender esos 2 versículos, hemos tenido que tomar el tiempo para hablar del contexto, para entender lo que Jesús va a decir ahora sobre el reino de los cielos y el reino de Dios y el camello y el ojo de una aguja. Tenemos que entender este contexto. No es solo estamos hablando de un joven rico. Para este varón, el dinero y sus posesiones son un Dios
y un ídolo en su vida. Porque hermanos, hay personas, y yo conozco a personas que tienen mucho dinero en este mundo, pero aman al Señor con todo su corazón. Entonces, no es simplemente algo difícil para un rico, y ciertamente cuando hay dinero hay ciertas tentaciones que podemos tener en nuestras vidas, ¿no? Entonces, pero estamos hablando de una persona con una atadura que está caminando con el dinero y las riquezas como un Dios y ídolo en su vida. Entonces hay personas con mucho dinero que aman al Señor con todo su corazón. Hay personas ricas que están dispuestos a sacrificar todo por el Señor y están dispuestos a avanzar su reino. Hermanos, el problema no es el dinero, es la condición del corazón. O no hemos leído la palabra, no has leído o no has estudiado sobre Abraham. ¿No has visto a Isaac? ¿No has visto a Jacob? ¿No has visto el ejemplo de Job? ¿No has visto el ejemplo del rey David? ¿El ejemplo del rey Salomón? Eran hombres muy ricos. Dios no tiene este problema. Es la condición del corazón, ¿no? Entonces, cuando Jesús habla de un rico aquí, en los versículos 23 y 24... no solo está haciendo referencia de alguien a alguien que tiene mucho dinero, está hablando de la condición del corazón de este joven rico, porque es el contexto. No podemos olvidar el contexto. De acuerdo a la condición del corazón de este joven rico, Jesús trae esta enseñanza para sus discípulos. Es un joven, es un rico que no es capaz de sacrificar sus riquezas. Es un rico que está permitiendo que las riquezas sean un Dios en su vida y está tomando el lugar de Jesús en su vida. No, entonces no podemos dejar que ninguna otra cosa puede entrar en nuestras vidas. Ahora sí, versículo 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. El contexto es tan importante porque dice entonces. Y Jesús también está hablando a sus discípulos. Los discípulos reciben la enseñanza. Y queremos ser verdaderos discípulos de Jesús. Toma la decisión de ser un verdadero discípulo de Jesús y no solo ser parte de una multitud. Y Él va a hablar a tu corazón. Son los discípulos que reciben esta enseñanza. Y mira lo que dice, versículo 23. De cierto os digo que difícilmente, toma nota de este pasaje, difícilmente esta palabra, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y viene el versículo 24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Presta atención a las dos frases. En el versículo 23 dice reino de los cielos. Eso es una cosa. Voy a tratar de, en estos últimos minutos que tengo, y me gustaría tener más tiempo, pero voy a hacer lo mejor que puedo para explicar un poco de eso esta mañana, pero es muy importante entender la diferencia en este pasaje, qué es el reino de los cielos y qué es el reino de Dios. Pero dice aquí versículo 24, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Déjame hablar de eso un poco, de esta idea del camello, ¿no? Estamos estudiando y viendo. Hay algunos comentaristas de la palabra de Dios que hablan, algunas personas hablan y dicen ciertas cosas. Dicen que, algunos dicen que este ojo de la aguja era una pequeña puerta en Jerusalén, en el muro de Jerusalén, por lo cual, dicen algunos, un camello no podía pasar sino dobladas de rodillas y dejando su carga, ¿no? Entonces, algunos piensan así cuando hablan de este pasaje. Algunos hacen una referencia de que había una puerta pequeña en Jerusalén, pero estudiando y viendo también, en realidad no hay evidencia de que una puerta así existía en la ciudad, ¿no? Entonces es una de las cosas que la persona piensa cuando ven este pasaje del camello. Piensan que Jesús estaba hablando de un lugar específico, estaba hablando de una puerta pequeña
en el muro de Jerusalén, donde un camello tendría que pasar, pero tendría que estar de rodillas y tendría que dejar su carga, ¿no? Pero en realidad no hay evidencia de que esto existía, ¿no? Hay otras personas, estaba leyendo también, cuando tú estudias las palabras griegas, y esta palabra camello, que es camelos, en el griego, la palabra camilos, interesante en el griego, es la palabra para soga. Y algunas personas tratan de decir, bueno, creo que es un error en cómo estaban escribiendo, creo que querían decir soga y no camello, pero tampoco vemos eso, porque en todos los otros evangelios y referencias y los manuscritos de la palabra de Dios vemos camelos, ¿no? Entonces la palabra es camello. Entonces vemos qué es lo que Jesús está diciendo, nada más, pero Jesús está usando un ejemplo. Leemos el pasaje como dice, no tratando de pensar que significa otra cosa. Está simplemente usando un ejemplo, una declaración exagerada para lograr un efecto y en las vidas de las personas, ¿no? Entonces Jesús dice, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y está diciendo, es simplemente algo que es imposible. Es imposible. Entonces lo que Jesús está diciendo es que es imposible que alguien, eso es lo que tengo que explicar, no simplemente un rico, recuerdes el contexto, alguien quien tiene el dinero como un Dios en su vida. Es imposible que alguien que está adorando y amando al dinero más de lo que ama a Jesús entre en el reino de Dios. Y entonces lo que tenemos que aprender es qué es el reino de Dios y qué es el reino de los cielos y cuál es la diferencia, ¿no? Porque en el versículo 23 dice, difícilmente hablando del reino de los cielos. Pero en el ejemplo, en el versículo 24, no habla de algo que es difícil. Jesús usa un ejemplo de algo que es imposible, porque es imposible que un camello pase por el ojo de una aguja, ¿no? Entonces es necesario que entendamos la diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios. ¿Por qué es difícil para alguien luchando con este amor al dinero para entrar en el reino de los cielos? No imposible, pero difícil. Pero hermanos, cuando entendemos qué es el reino de Dios, vemos que es imposible que alguien que está siendo gobernado por este amor al dinero puede entrar en el reino de Dios, ¿no? Entonces déjame ver algunas otras cosas aquí, y déjame ver mis notas. Necesitamos entender el reino de Dios, es la clave para esta enseñanza. Es que necesitamos entender para esta enseñanza que Jesús está dando, que si alguien permite que el dinero y las riquezas y las posesiones sean un Dios en su vida, será imposible que entren en el reino de Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo. Amén. Entonces les voy a explicar un poco lo que significa este reino de Dios. Amén. Entonces el reino de los cielos y el reino de Dios. Déjame leer algo de un comentario que encontré también. Lo que Jesús quiso enseñar fue lo que es difícil lo difícil que es para que un rico gozo del cielo o difícilmente entrará, como si tratara de una imposibilidad. El corazón humano es encantado y engañado por el poder de las riquezas, y esos lo priven de la actitud humilde necesaria para obtener la salvación. Entonces, un rico que tiene mucho dinero, que tiene muchas posesiones, tal vez el mensaje del evangelio va a decir, bueno, ¿por qué necesito a Jesús? Porque ya tengo mi dinero, ya tengo mis posesiones, ya tengo mis riquezas, no necesito a Jesús. Tal vez va a ser una tentación para alguien que tiene posesiones. Tal vez puede ser un camino un poco más difícil para entrar en el reino de los cielos. No imposible, pero difícil. ¿Y qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos, hermanos, es básicamente cuando recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, entramos en el reino de los cielos. Entonces está hablando de nuestra salvación. Jesús dice, bueno, para un rico tal vez va a ser difícil a veces de ser salvo, porque van a pensar, yo estoy bien, ¿por qué necesito un Salvador? No tengo ningún problema.
Entonces puede ser una tentación para el rico de aceptar al Señor Jesús. No imposible, pero tal vez difícil por el amor que alguien puede tener por el dinero y las riquezas y las posesiones. Entonces el reino de los cielos es eso. Es si podemos pensar como en todo el cielo. En todo el cielo es el reino de los cielos. Pero hay algo que es diferente. ¿Y por qué es imposible cuando dice en el versículo 24? ¿Por qué es imposible entrar entonces en el reino de Dios? Y tenemos que entender esta diferencia en estos últimos minutos de esta mañana. Amén. Entonces hay el reino de los cielos y hay el reino de Dios. La palabra reino significa un gobierno, significa dominio y significa un imperio, ¿no? Entonces, no se olviden de eso. El reino de los cielos es como todo el cielo, ya es tu salvación. Pero el reino de Dios es algo más. El reino de Dios es un supremo llamamiento dentro del reino de los cielos. Voy a tratar de explicar eso lo mejor que pueda. Pero el reino de Dios representa que aquí un gobierno. Entonces es la esfera, el dominio, el lugar de gobierno de Dios sobre su trono. Entonces Dios quiere venir y gobernar ¿dónde? En la tierra. Dios quiere venir, Jesús quiere venir y gobernar ¿dónde? En tu corazón. Cuando oramos, cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, dice, tienes que orar así, que venga tu reino. Entonces, hay cristianos que pueden ser parte del reino de los cielos porque lo han recibido al Señor Jesús como Señor, pero no han podido entrar en el reino de Dios, que es otro nivel, porque en el reino de Dios eso significa que tú estás permitiendo que Jesús puede venir y gobernar tu vida y reinar en cada área de tu vida. ¿Te das cuenta? Hay cristianos que están en el reino de los cielos, lo tienen a Jesús como Salvador, pero no están permitiendo que Jesús puede gobernar y reinar en sus vidas. Entonces hay dos cosas diferentes, y cuando estás estudiando el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, tienes que ver cuando habla ahora del reino de los cielos, cuando habla del reino de Dios. El reino de Dios es un llamado más alto de permitir que el gobierno de Jesús puede venir y reinar sus principios. Puede venir y reinar en tu corazón. Entonces no va a ser posible. ¿Te das cuenta? Jesús dice, si tú amas al dinero, si el dinero es un Dios y un ídolo para tu vida, no vas a poder entrar en el reino de Dios. No vas a permitir que los principios de Jesús estén gobernando en tu corazón porque tú tienes otro Dios. Para entrar en el reino de Dios, Jesús tiene que ser tu primer amor. Jesús tiene que ser tu Dios. No hay lugar para otro Dios. No hay lugar para otro ídolo en nuestras vidas. Entonces, eso es tan importante entender en este pasaje. Porque Jesús simplemente usa ese ejemplo. Es imposible que un camello pase por el ojo de una aguja. Y es imposible que alguien que tiene el dinero como Dios en su vida puede entrar en el reino de Dios o participar en el reino de Dios. Porque no podemos entrar en este reino si tenemos otro Dios ídolo en nuestras vidas. Amén. Entonces el reino de Dios, déjeme explicar un poco más. El reino de Dios es el lugar donde la voluntad de Dios se respeta y se cumple. El reino de Dios tiene que ver con Jesús siendo rey sobre toda la tierra. El reino de Dios se trata de dejar que Jesús se siente sobre el trono de tu corazón. El reino de los cielos se trata de nuestra salvación. El reino de los cielos se trata de Jesús salvándote a ti. Pero el reino de Dios se trata de Jesús reinando en ti, en tu corazón. Espero que puedan entender la diferencia, porque es tan importante. Estoy tratando de hacerlo lo más claro que puedo decir en el tiempo que tengo. Y podríamos tomar mucho más tiempo y hablar sobre el reino de Dios. Pero estoy tratando de explicar este pasaje aquí. Hay una diferencia. El reino de los cielos, déjenme repetir esta última frase una vez más para que puedan recibir. El reino de los cielos
se trata de Jesús salvándote a ti. El reino de Dios se trata de Jesús reinando en tu corazón, en ti, sus principios y su gobierno reinando en ti. Déjame mostrarte este pasaje en Juan capítulo 3, cuando Nicodemo va para hablar con Jesús. En Juan 3, mire lo que dice. En un momento, seguro en otro momento, vamos a continuar y hablar más sobre el reino de Dios. Pero espero que por lo menos lo que estamos viendo en esos 3 días está trayendo un poco más de luz sobre este pasaje en la palabra de Dios. Es mi propósito de poder enseñar y que podamos entender un poco más este pasaje, ¿no? Pero en Juan 3, mira lo que sucede en los primeros 5 versículos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mira la diferencia aquí. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es no nacer de nuevo? Es nuestra salvación. Cuando recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, nacemos de nuevo. Y Jesús dice: vas a poder ver el reino de Dios. Vas a entender que hay algo más. Pero mira esto es lo que Jesús enseña aquí, algo tan importante. Al que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo una muy buena pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y los mamás: no, Día de la Madre, no, por favor, no, ya era suficiente la primera vez, ¿puedes imaginar? Entonces, respondiendo Jesús: de cierto te digo, mira el versículo 5, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Has visto la diferencia? En ese mismo pasaje Jesús habla la primera vez sobre ver el reino de Dios y en la segunda vez entrar en el reino de Dios. Entonces Jesús hace la diferencia, y hay una diferencia entre ver el reino de Dios, ver todo este reino que Jesús quiere gobernar tu vida, y hay otra cosa, hermanos, entrar en el reino de Dios y permitir que Jesús puede gobernar y reinar en nuestros corazones. Nadie puede ver el reino de Dios si no ha nacido de nuevo, pero nadie puede entrar en el reino de Dios si no ha nacido de agua y del Espíritu. No, entonces, ¿de qué está hablando allí? Está hablando del agua, de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Tenemos que permitir que el agua de la palabra puede venir y limpiarnos y lavarnos y santificarnos si queremos entrar en el reino de Dios. Si queremos los principios de Jesús en esta tierra y gobernando en nuestro corazón, no podemos hacerlo sin ser lavados por el agua de la palabra de Dios. Pero hay una diferencia entre ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios. Entonces, en el pasaje de Mateo 19, Jesús está diciendo básicamente eso. Está diciendo: si tú tienes otro Dios en tu vida, si tú tienes otro ídolo en tu vida, si el dinero está controlando tu vida, no vas a poder entrar. Va a ser imposible que entres en el reino de Dios. No imposible que entres en el reino de los cielos. Difícil, pero no imposible. Tú puedes ser salvo, tú puedes recibir tu salvación y todavía luchar con este ídolo del dinero en tu vida. Pero hay algo más. Hay un supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay el supremo llamamiento de Dios de ser la novia de Jesús. Hay un reino de Dios. Hay principios. Y Él quiere que esos principios estén gobernando nuestras vidas ahora. Y está diciendo: va a ser imposible que tú entres en este reino de Dios si tienes otro Dios, si tienes otro ídolo, si estás amando a las posesiones, si estás amando a las riquezas, si estás amando al dinero. Eso es lo que Jesús está tratando de enseñar. El reino de Dios es el lugar donde Jesús reina, donde una vez más se respeta y donde se cumple la voluntad de Dios.
Hay muchos cristianos que tal vez están viendo el reino de Dios, pero hermanos, no han entrado, no están con el deseo de entrar en el reino de Dios. Y tú tienes que entrar en el reino, no esperando algo en el cielo, haciéndolo ahora, porque Jesús nos enseña a orar. Venga tu reino aquí, ahora, a la tierra, Señor, a esta ciudad, a esta nación y a mi corazón. Tú tienes que permitir que Él pueda reinar en tu corazón. Ese es el reino de Dios. Eso es entrar en el reino de Dios, que es un principio tan importante para nuestras vidas, ¿no? Que Él sea el rey en nuestro corazón. Es un reino glorioso, es un reino hermoso, ¿no? Entonces es un llamado que tenemos que alcanzar en nuestras vidas. Es la carrera, es el premio. Entonces, hermanos, para entender una vez más este pasaje que hemos estado viendo el contexto, pero este pasaje en Mateo 19, una vez más déjame leerte los versículos 23 y 24, ahora con este contexto. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Ahora sabemos que el reino de los cielos está hablando del cielo, está hablando de nuestra salvación. Y tal vez será difícil para un rico entrar, porque las tentaciones que tienen tal vez con el dinero, pero no imposible. Hay muchos ricos que han recibido al Señor Jesús y son creyentes, ¿no? Entonces no es imposible. Pero cuando Jesús habla en el versículo 4, habla del reino de Dios y cambia las cosas. Y dice, será imposible, porque es imposible que un camello pase por el ojo de una aguja. Imposible que un rico entre en el reino de Dios. Pero el contexto no solo está hablando de alguien rica, está hablando de este joven rico que estaba siendo gobernado por este Dios ídolo de las riquezas y el dinero en su vida. Entonces, hermanos, para poder enseñar y aprender y entender un poco más este pasaje, es tan importante entender la diferencia entre los reinos de los cielos y el reino de Dios. Yo estaba leyendo muchos comentarios también en esos días de la palabra de Dios. Comentarios famosos, podrías decir, de la palabra de Dios. Y muchos no hacen una diferencia, hermanos. Muchos no hacen una diferencia. ¿Cuántos ministros, cuántos pastores que están enseñando la palabra de Dios abren reino de los cielos, abren reino de Dios, como es que es la misma cosa? No es la misma cosa, son dos cosas diferentes. Hay el cielo y hay algo más. Hay un reino de Dios, hay algo que tenemos que permitir y alcanzar en nuestro caminar con el Señor. Tenemos que no simplemente ver el reino de Dios, tenemos que entrar en el reino. Ahora les animo, cuando estás estudiando la palabra, busque los pasajes que hablan del reino de Dios y vas a entender, eso está hablando de algo más fuerte. Eso está hablando de un nivel más profundo en mi relación con el Señor Jesús. El reino de Dios está hablando de sus principios gobernando en mi corazón y yendo hacia la perfección y madurez en mi vida. Amén. Entonces, eso es lo que puedo explicar sobre este pasaje. Tal vez tomaba mucho tiempo, no sé, pero estaba pensando, podría decirlo en 10 minutos. Bueno, es lo que significa este camello, pero no sé. He tomado 3 días para hablar del contexto y llegar a este punto, porque realmente nuestro corazón en este programa es hacer un estudio un poco más profundo, hacer un estudio y mostrar el contexto para que podamos todos entender esos pasajes en la palabra de Dios. Amén. Gracias, Jesús, por tu palabra hoy. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos y ayudarnos a entender tu palabra, Señor. Gracias por traer tu luz, la luz de tu Espíritu Santo. Te amamos y te damos toda la gloria y la honra. Ayúdanos hoy, Señor, a caminar en esos principios. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.